Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Deep Learning. Hoy tenemos un invitado muy especial, al doctor Ignacio Morgado Bernal. Nos acompaña una figura central de la psicobiología de habla hispana, ¿no? De la divulgación científica, sobre aprendizaje, memoria, recompensa y estimulación cerebral. Y por otro, una enorme capacidad para traducir la ciencia en un lenguaje cotidiano que podamos entender todos. Las emociones, la experiencia humana en general son sus temas. Es autor de muchos libros, por supuesto de muchos artículos científicos, pero hay una serie de libros que la lista es muy grande. Destaco el libro Deseo y Placer, Materia Gris, un libro que adoro, Ignacio, la verdad que espectacular. Aprender, Recordar y Olvidar, otro libro, Emociones Corrosivas, El Cerebro y la Mente, y su último libro, que es La Conciencia, que tuve el privilegio de presenciar tu nombramiento como parte de la Academia de Psicología Española y fue tu disertación inicial. Ignacio, es una alegría tenerte acá y bienvenido. Pues muchas gracias, querido Fabián. Espero responder a las expectativas que me otorgáis haciéndome este podcast. Para mí, Ignacio, es un placer tenerte. La verdad que conozco tu trayectoria, conozco tu actividad como investigador y como divulgador. Y quisiera empezar a conocer y que los oyentes nos conozcan un poco tu historia, ¿no? Tu historia personal. ¿Cómo empezaste este camino de la psicobiología a la neurociencia? Bueno, a mí lo que siempre me gustó mucho desde chiquito, desde adolescente, fue la electricidad y la electrónica. Uh-huh. Era mi pasión. Ya desde chico, desde adolescente, en medio de mis estudios de secundaria ya hice un curso por correspondencia de electricidad que me venía desde Barcelona y eso me permitió fabricar, por ejemplo, mis primeros aparatos de radio, ¿no? Y sentir la emoción de que un aparato que lo has construido tú absolutamente desde el principio, pieza a pieza, suena, se oye. Y siempre recordaré las primeras emisoras que oímos, ¿no? En ese aparato mío, construido por mí, quiero decir. Y una de ellas era Radio Intercontinental de Madrid y otra era Radio Andorra, que está muy lejos de mi tierra natal, donde yo construí ese aparato de radio, pero hace unos días tuve la experiencia, después de muchos años, de ser entrevistado en Radio Andorra y tuve que parar a la locutora para decirle, mire, no resisto la tentación de decirles a ustedes, que les gustará oírlo, que hace muchísimos años, cuando construí mi primer aparato de radio, una de las dos únicas emisoras que entraban era precisamente su emisora de acá, de Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Y eso me llevó a lo que después he sido en toda mi vida, a otro aparato compuesto de muchas piezas, que en este caso son neuronas, y que decidí dedicarme a ellas pues por una razón ideológica, y os lo voy a explicar. Mira. Yo tendría que haber ido a lo que me gustaba, que es a estudiar ingeniería de telecomunicación. Pero eran los tiempos en que estaba cayendo ya la dictadura de Franco definitivamente. Franco todavía estaba vivo, pero ya le quedaba poco. Y entonces todos mis compañeros del centro de secundaria donde estudiamos estábamos muy influidos por ideas progresistas. Uh-huh. Si quieres podemos ponerle entre comillas, porque no todo lo que es progresismo lo es de verdad, ¿no? Y precisamente estábamos orientados ideológica y moralmente por alguien que te gustará conocer. Teníamos como preceptores morales, de ética, a los jesuitas. Ajá. Y había 4 o 5 jesuitas que eran los que nos asistían. Y entre ellos había uno muy importante, que era Francisco. El Papa Francisco. El Papa Francisco. Pero ¿quién iba a saber entonces que iba a ser Papa? Exactamente. Entonces, claro, nunca reparamos
en él de manera especial. O sea que lo conociste Claro, a pero Francisco. sin saber ni mucho menos que iba a ser papa, obviamente, ni que tenía esa altura de miras. Y además dio la casualidad de que de esos 4 o 5 jesuitas que venían a orientarnos, supuestamente en lo espiritual, pero en el fondo de lo que nos orientaban era en lo político, ¿no? Pues mi principal preceptor, mi tutor principal fue José María García de Madariaga, compañero de él, compañero de Francisco, y que tuve la mala suerte de que en el momento que yo tenía que decidir qué carrera profesional estudiar o aprender, ese tutor mío espiritual falleció en un accidente de tráfico, José María García de Madariaga. Y eso me cambió un poco la mente. Fue tu desvío. Fue mi desvío. Él siempre me decía, este jesuita, un hombre culto, inteligente, joven, muy bien parecido, un hombre muy especial, ¿no? Me decía, no, Ignacio, si a ti lo que te gusta es la telecomunicación, olvídate de ideologías y estudia lo tuyo, lo que te gusta y tal. Pero cuando él murió, perdí ese consejero, perdí ese orientador especial, ¿no? Y entonces la ola de mis compañeros buscando carreras más de tipo sociológico, supuestamente más progresista, supuestamente más, me llevó a estudiar psicología. Empecé a estudiar psicología y enseguida me di cuenta de que era una carrera horrorosamente pobre, que lo que aprendías o no servía para nada o no tenía ninguna validez o lo que sea. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, pues enseguida me matriculé en la Facultad de Medicina. Ajá. Paralelamente a la Facultad de Medicina. Y en medicina. ¿En medicina? Me matriculé en medicina en Barcelona. Y entonces hice los 2, 3 primeros años de la carrera de medicina con magníficos profesores que tuve de neuroanatomía, neurofisiología, histología. O sea, aprendí en la Facultad de Medicina todo lo relacionado con el funcionamiento básico del cuerpo humano. Y entonces ya me enfrenté a la parte clínica, es decir, cuando ya habías aprendido todas las básicas, pues me tocaba decidirme si yo quería ser urólogo, neurólogo, estomatólogo, etcétera. Y yo ahí ya no tenía ningunas ganas, porque yo quería ser científico, como lo había sido cuando estudiaba la electrónica y tal. El cerebro y las neuronas se me asemejaban un poco a mis aparatos electrónicos. A los circuitos. ¿no? A los circuitos, claro, exacto. Claro. Y ahí encontré una salida y en ese momento interviene en mi vida una persona también muy importante, otro importante argentino de mi vida, Juan Delius, de Buenos Aires, pero afincado en Alemania, en la Universidad del Ruhr, en Bochum, una de las grandes universidades de la posguerra europea. Y entonces establezco contacto con Juan Delius y me dice, pues vente a mi universidad y te formas aquí como neurocientífico. Entonces tuve que decidir entre hacerme médico especializado en alguna de las prácticas clínicas o entrar en la carrera científica. Y opté por la carrera científica. Okay. Y entonces me fui a Alemania con Juan Delius, otro de los argentinos de mi vida, aparte de vos. ¿Y ahí aprendiste? Ahí aprendí todo lo relacionado con manipulación de cerebro de la rata. Okay. Histología, fisiología, anatomía, todo. Ahí me hice científico verdaderamente, aunque inicialmente Juan Delius, que era discípulo del premio Nobel Nico Tinbergen, te sonará como uno de los grandes etólogos, ¿no? Pues Juan Delius con lo que trabajaba era con palomas. Juan Delius se sabía perfectamente el cerebro de la paloma y todas las maravillosas capacidades que tiene el cerebro de ese ave. Y Juan lo tiene escrito y publicado, y es que realmente una paloma es como un avión de estos modernos supersónicos con toda clase de aparatos que miden la altitud, la polarización de la luz, la velocidad, la altura, todo, absolutamente todo, ¿no? Y las palomas lo tienen. Claro. Y era maravilloso estudiarlo, pero yo estaba centrado en el cerebro del mamífero, no me interesaba el cerebro del ave. Y por eso allí apareció otra mujer en mi vida, que es la esposa de Vicente Simón, de Valencia, Annette Croix, que entonces no era psicóloga clínica, era también investigadora de laboratorio y me enseñó todas las técnicas de manipulación histológica y conductuales con las ratas.
Entonces ya fui varias veces a Bochum, a la Universidad de Bochum, porque al mismo tiempo había conseguido una plaza de profesor ayudante en la Facultad de Medicina de mi universidad, de la Universidad Autónoma, una plaza que conseguí como psicólogo, porque yo médico todavía no era, Claro. pero me concedieron la plaza y alterné el dar clases ya en la Facultad de Medicina de mi universidad como profesor ayudante con mi formación neurocientífica en el cerebro animal, en el cerebro de la rata en Alemania. Uh-huh. Y entonces, una vez que ya adquirí esa formación, después de visitar varios años a la Universidad del Ruhr, de Bochum, pues volví a mi universidad, conseguí una plaza de profesor en la Facultad de Psicología y ahí fundé desde la nada, desde cero, un laboratorio de investigación en el cerebro de la rata. Pero el nuestro tuvo su génesis en la Facultad de Biología y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero nuestro laboratorio de psicobiología, porque nuestro laboratorio estaba más orientado a la conducta, siempre cerebro y conducta, mientras que el Instituto de Neurociencia estaba más orientado pues, a procesos más básicos de neuroanatomía y neurofisiología relacionados sobre todo con la enfermedad mental, ¿no? Claro. Pero llegó un momento en que ya se empezó a producirse una unión entre nuestro laboratorio y el Instituto de Neurociencia, hasta el punto que yo acabé siendo director del Instituto de Neurociencia al cabo de algunos años. Ahí quisiera profundizar un poquito más en otro rol tuyo, aparte del investigador, que ocupaste roles académicos de gestión en la formación. Yo quisiera saber qué aprendiste de construir estos espacios institucionales como el laboratorio, o fuiste uno de los creadores de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Exacto. Entonces, ¿qué fue cómo viviste ese rol y qué pues aprendiste de esa construcción? A veces, para conseguir algo, lo mejor de todo es no quererlo. Si lo quieres demasiado, no lo vas a conseguir, porque alguien se va a dar cuenta de que lo quieres mucho y va a intentar que no lo consigas. Pero si nadie nota, o sea, si realmente no lo quieres y la gente piensa que no lo quieres, nadie te va a poner una zancadilla para que no lo tengas, porque saben que no lo quieres. Y esa fue tu historia. Esa fue mi historia, porque resulta que nosotros empezamos en psicología como departamento de la vieja Facultad de Filosofía y Letras, hasta que acabó convirtiéndose en facultad propia de psicología. Y precisamente llegó un momento en el que el rector de mi universidad dijo: hay que fundar la Facultad de Psicología a partir del viejo departamento de psicología que hay en las facultades de letra, ¿no? Y alguien tiene que ser el decano fundador. Y entonces yo estaba ya muy sumergido en mi laboratorio, lo que me interesaba era la investigación, poner electrodos, fabricar y poner electrodos. Era un laboratorio muy artesano, no es como ahora que lo compras todo ya hecho. Entonces, un día, si vienes a mi laboratorio, Fabián, te enseñaré cómo fabricábamos los electrodos que implantábamos. Desde ir a una fábrica de acero, a que te den una bobina de hilo de acero de las dimensiones para hacer los electrodos, hasta saber bañarlos en aceites epoxis que son aislantes para poder después despejar solo la punta del electrodo, enderezarlos para que sea... Bueno, todo eso a mí me fascinaba porque es lo que siempre me ha gustado, porque yo siempre he pensado que cuando yo me hice científico se perdió un gran artesano, se perdió un gran albañil, un gran electricista, un gran técnico en electrónica. Un gran ingeniero electrónico. ¿No? Y entonces ocurrió que había que fundar la Facultad de Psicología. Y todos los compañeros míos más antiguos, más viejos, aspiraban a ser el primer decano de la facultad. Y yo era el único que no quería. Uh-huh. Bueno, es que ni me planteé, ni me propuse, ¿no? Entonces nadie me vio como rival o como enemigo en ese momento, como rival más que como enemigo, ¿no? Y entonces el rector hizo consultas y al ver que yo era la persona que menos anticuerpos generaba, pues me dijo: Ignacio, tienes que hacerte cargo de esto. Y coincidió precisamente cuando yo había conseguido el puesto de catedrático de psicobiología, que esa es otra historia aparte, en fin, pero ya lo era. Y entonces, claro, eso me permitía
evitar, o sea, eso no me permitía poder decir no porque estoy promocionándome para una cátedra y entonces no puedo acceder a ese cargo, pero el rector me dijo, a la sazón Ramón Pascual, que era el rector de mi universidad, me dice, no, Ignacio, tú acabas de ser catedrático, ya tienes la máxima promoción como profesor y no me puedes decir que no, así que te vas a hacer cargo de fundar la Facultad de Psicología. Y entonces, claro, no tuve más remedio que sucumbir y fui el primer decano, apoyado, eso sí, en que yo ya había conseguido organizar un laboratorio de psicobiología con unos cuantos compañeros muy buenos, casi todos mujeres, porque siempre hemos tenido el 80% de mujeres en nuestro laboratorio, lo cual es un porcentaje que refleja también la distribución de género en la Facultad de Psicología, ¿no? Claro. Y entonces pude hacerme cargo de la organización de la primera facultad de psicología de mi universidad. Fui el decano creador, pues, de los primeros estatutos, de los primeros procesos de tal. Y cuando llegó, después de un año o dos, la hora de hacer unas elecciones para ver quién iba a ser decano, pues todos mis rivales se sorprendieron al ver que yo le había tomado cierto gustillo al cargo. Y te quedaste. Claro. Y me quedé. Y me quedé un año más. Pero ahí sí, ahí me impusieron todas las trabas y compitieron conmigo electoralmente. Y fue una competición durísima, porque yo ahí tenía rivales muy poderosos, claro, sobre todo los de psicología social. Eso eran los más, porque para ellos, los de psicología social, ser decano es como un ejercicio de su propia actividad, claro, profesional, ¿no? Claro. Y para mí era algo que me sacaba de las neuronas y del cerebro y tal. Pero como lo había tomado ese gustillo, y bueno, ya que yo he hecho los estatutos, voy a ser el primero que los desarrolle, ¿no? Y entonces fue muy dura y entonces gané las elecciones y fui también el primer decano oficial, no solo el primer decano comisario, que es como se llamaba entonces. Y entonces, bueno, estuve 2 o 3 años más organizando la facultad y entonces ya dije, no, ya está bien, vuelvo a mi laboratorio. Nunca dejé mis clases, Nunca dejé mis clases. Y decime, ¿qué fue el gran aprendizaje de esa etapa de decano? Bueno, el que es decano de la facultad no solo es decano de tu propia facultad, está también en el Consejo Superior de Organización de la universidad, y dirección de la universidad. Y entonces, pues lo que aprendes, sobre todo en esa época, es que la política es compleja y requiere mucha mano izquierda. Y la política universitaria, es más compleja todavía porque unifica las dos. Y más en una universidad como la mía, muy politizada. Claro. Tremendamente politizada. Y bueno, en esa dinámica en principio no entré. Yo seguí promocionando la ciencia en mi propia facultad de psicología, procurando que fuera una facultad cada vez más abocada a las ciencias duras, a la biología sobre todo, ¿no? Y menos a las ciencias blandas, más filosófico, sociológico, ¿no? Y bueno, y eso funcionó muy bien. Decime, ¿y tuviste una estancia en el Caltech de California? Sí, ¿cierto? Eso fue ya después. Eso fue después. Fue una estancia sabática. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en términos científicos por un lado y personales por otro? Bueno, pues mira, en términos científicos fue muy interesante, porque yo, como había trabajado toda mi vida con ratas, dije, no quiero hacer mi experiencia en el Caltech con ratas, quiero hacerla con humanos. Por primera vez quiero entrar en la neurociencia de los humanos. Y entonces ahí estaba Christoph Koch, que es uno de los principales investigadores todavía hoy en la investigación de la conciencia, con una serie de discípulos o de compañeros tremendamente inteligentes y trabajadores. Que lo nombras mucho en tu libro. Sí, sí. Y entonces yo trabajé con Nao Toshiba, probablemente lo estoy pronunciando mal porque es un apellido japonés. Nao me enseñó la técnica una técnica preciosa que se llama Continuous Flash Suppression. Supresión continua por flash. Es un estudio sobre la conciencia, que consiste en que te pones en una máquina en el que en un ojo se te proyectan continuamente flashes de figuras artísticas, en este caso del gran pintor neerlandés Mondrian. Mondrian. Los cuadros de Mondrian son cuadritos de colores y tal, un gran pintor de Holanda, neerlandés. Y en el otro ojo, al mismo tiempo, se te presenta cualquier cosa, una cara,
la imagen de un paisaje, de una casa, de un objeto, etc. Y entonces el sistema funciona de tal forma que cuando en un ojo te están lloviendo imágenes sucesivas, fluctuantes, que atraen tu atención, el otro ojo no se entera de lo que ves. Ujú. Y aunque has tenido una imagen todo el rato en el otro ojo, tú no recuerdas haberla visto. Ujú. Tu conciencia no la ha alcanzado. Pero la gran sorpresa es que tu conciencia no la alcanzó, pero tu cerebro sí. Y cuando al día siguiente se hacen prácticas de condicionamiento que implican ese estímulo que no viste, que conscientemente no viste, ese estímulo es el que mejor funciona para condicionar ciertos procesos con los que está relacionado. Me hace acordar mucho al experimento de Michael Gazzaniga. Sí. Con el cerebro dividido, ¿no? Dividido, exacto. Sí, exacto. Sí. Algo de eso también. Del cuerpo calloso. Increíble. Decime, ¿y qué encontraste en ese ambiente académico que más te impactó en el Caltech? Bueno, pues aquí tendría que decir cosas que no sé si debería decirlas delante de un micrófono, ¿no? Lo que puedas. Bueno, adoramos a los norteamericanos, a los científicos, nos inclinamos ante ellos, creemos que son mejores que nadie, que trabajan más que nadie, pero la verdad también descubres que no trabajan tanto, que no saben tanto, que están muy apoyados por la institución, que cuando tú presentas un paper original firmado por California Institute of Technology, tienes muchísima más probabilidad que te lo acepten inmediatamente en cualquier revista de prestigio que si lo presentas desde Italia. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y de hecho, hay una experiencia de uno de las reuniones científicas en el Caltech, con el que fue allí mi jefe más próximo, que fue Ralph Adolph, un especialista en neurociencia cognitiva, como sabes. Sí, sí. Hubo una experiencia una mañana. Un journal club. Sí, un journal club. Un Ateneo. Un journal club. En un journal club con Ralph Adolph, viene Ralph con un artículo, dice, mirad lo que os voy a comentar hoy. Un artículo hecho en una universidad italiana de segundo orden. Es un artículo fantástico, maravilloso, con unos resultados impresionantes. Y se los han publicado en una revista que no la conoce nadie, casi. ¿Y cómo es posible que esto no se lo hayan aceptado en Nature, en Science, en Nature Neuroscience, etcétera? Y le digo, Ralph, yo te lo voy a explicar, porque no está firmado por el Caltech. Cuando está firmado por el Caltech, cualquier editor ya solo, porque venga del Caltech, dice, esto se va a quedar. Quizás con alguna corrección o tal, pero esto se va a quedar. Si algo viene del Caltech, no nos lo podemos perder. Y claro, yo descubrí un poco que también hay un poco de... El prestigio de la institución juega mucho a favor y que si uno ya está allí dentro, pues tiene media vida ganada. Es más fácil. Es muchísimo más fácil que desde una universidad argentina o española o tal. Exactamente. Decime, bueno, tuviste la relación con Ralph Adolph, que una figura importantísima en lo que es cognición social, ¿no? También, sí. ¿no? ¿Qué conversaciones, ideas, formas de trabajo recordás de ese vínculo que tuviste con él? Con Ralph. Sí. Bueno, si quieres que te diga la verdad, y esto también tendría que decirlo fuera de micrófono, con Ralph tuvimos más conversaciones out of lab, fuera de laboratorio, que tal, porque es un gran aficionado primero a las excursiones. Nos levantábamos muy temprano a hacer excursiones a la montaña, y allí hablábamos muchas veces de ciencia mientras excursioneábamos, subíamos al monte y tal. Y a veces nos levantaba a las 5 de la mañana para ir a subir a las montañas y después, en teoría, ir al laboratorio, pero después íbamos a desayunar, siempre a sitios muy exóticos, porque a Ralph le ha gustado todas las comidas raras del mundo. Uh-huh. Cuanto más raras son, más le gustan y las quiere probar todas, ¿no? Íbamos a un sitio donde había como disueltos en un caldo como ojos, sí, claro. Y claro, para mí un desayuno es café con leche, claro. Algo así, pero ojos en una taza de caldo, pues la verdad es que aquello, nosotros apartábamos casi, yo no me como un ojo, ¿sabes? Desayuno. Sí, de desayuno, y él era unos restaurantes chinos y tal, que él sabía y que le gustaba probar, y después él volvía al laboratorio y nosotros, mi mujer y yo, volvíamos a la cama, porque claro,
nos habíamos levantado a Estabas 4:30, agotado. 5, y estábamos agotados después de la subida a la montaña y no haber tomado ni siquiera un café con leche para espabilarnos, teníamos que ir a recuperarnos. Pero bueno, después volvíamos al laboratorio y ya digo que yo, más que en cuestiones de... Tina, sí, mi mujer trabajó en analizar el cerebro de esos individuos que nacen sin cuerpo calloso. Ujú. La genesia del cuerpo calloso. Agenesia al cuerpo calloso. Y Tina hizo un trabajo magnífico de análisis de eso. Pasa que no estuvimos suficientemente tiempo allá para poderlo haber acabado. Pero además era un trabajo muy especial porque personas con agenesia del cuerpo calloso son muy pocas las que hay. Sí, sí. Y él las traía desde Hawái, desde cualquier sitio. Es decir, los sujetos experimentales para ese tipo de trabajo pueden ser 5 o 6, con suerte, o 7. Recordemos que para el público general, ¿no? Que el cuerpo calloso son 200 millones de fibras que unen un hemisferio con otro Con el hemisferio. otro, exacto. Y permite que ambos hemisferios se comuniquen entre sí. Como una gran autopista, ¿no? Exactamente. Cuando no hay comunicación, los dos hemisferios están prácticamente aislados en el Exacto. procesamiento de la Que información. es lo que estudiaba después Gachániga y Claro, tal, y a ver exactamente. qué hace un cerebro y qué hace otro, ¿no? Pero, sinceramente, a mí me tiraba más lo de la conciencia. Porque gustaba la más cabra eso? tira al monte. Bueno, me gustaba más. Hacia allá vamos, hacia allá vamos.